Bueno, bienvenidos, bienvenidas a las personas que ya se están logrando conectar a esta sesión. Este, Antes de nada les recuerdo nuevamente como la sesión pasada que pues van a poder disfrutar mejor este espacio si están conectados en un dispositivo móvil. Así que la recomendación, si están escuchándonos desde una laptop o una PC, que si tienen la posibilidad de mejor hacerlo en un dispositivo móvil, amplía las posibilidades de participación. Pues bueno, comenzamos recapitulando un poco lo que vimos en la sesión pasada, comentando sobre ya este libro de Ideología y Utopía. Comentábamos primordialmente el origen, digamos, de conocimiento que tiene Manje al abordar pues estos temas y estos conceptos que él propone de ideología y utopía, retomando particularmente aportaciones que él ya detectaba en la teoría del conocimiento, pues obviamente anterior a la sociología, en la psicología, que también recordemos que a principios del siglo XX iba en pleno ascenso, y pues en la disciplina histórica, en las reflexiones sobre historia de las ideas, también comenta Mannheim que ya se estaba operando unas propuestas interesantes sobre la génesis del pensamiento en general y sobre conceptos muy particulares, y pues ya había el interés en analizar históricamente determinados corpus de conocimiento, ¿no? Y haciendo un balance crítico de estas aportaciones, tanto sus ventajas como sus limitaciones, comentábamos que Mannheim nos propone presentarnos cosas preliminares de lo que él ya empezará a desarrollar como una sociología del conocimiento propiamente. Y comentábamos pues también otras cosas, también recordando cómo esto lo podemos aplicar a temas de actualidad. Comentábamos cómo pues los procesos pues sí, de conflicto en donde se interviene la ideología y los procesos de conocimiento, pues los pudimos ver en la semana pasada o hace dos, que estaba en conflicto algunos temas. Por ejemplo, en el caso de México, el conflicto entre la figura presidencial y algunas figuras del periodismo. Este, Hoy en día, pues también sería interesante comentar pues algunas coyunturas que están operando actualmente, como el caso de Ucrania. También yo, desde esta perspectiva de sociología del conocimiento, alcanzo a vislumbrar algunas aristas que se pueden problematizar ahí de forma preliminar, obviamente, porque pues tampoco soy especialista en Ucrania, ni creo que de aquí nadie lo es, o si lo es, pues serían interesantes sus comentarios. Y pues también habíamos propuesto, quizá en la parte final, discutir pues algo interesante que de forma momentánea Maggie nos comenta aquí las relaciones entre política y conocimiento. Y para mí fue muy interesante ver en esta semana una frase de Sabater, este filósofo español, que decía eh, que para iniciar una emancipación intelectual debíamos eludir el compromiso forzosamente de ser políticamente de izquierdas, ¿no? Y no sé si vieron esta frase, este comentario, pero comentaríamos un poco al final, como que cómo interpretaríamos esta frase que dijo Sabater desde la sociología del conocimiento y de los intelectuales. Y pues nada, antes de empezar una exposición ya más o menos de lo que nos propusimos leer, pues me gustaría darle la palabra a Harumi, que también creo que tiene comentarios preliminares por hacer. Pues hola a todos, buenas tardes. Pues espero que no sea como muy repetitivo lo que vamos a comentar el día de hoy, o sea que sea lo mismo que hace 15 días, porque sí hay aspectos que todavía Mannheim desarrolla, pero me parece importante esta segunda parte del capítulo porque ya habla más como que de la dimensión política. Al principio, Mannheim nos mencionaba todo este desarrollo de las ciencias sociales
y creo que en este capítulo ya habla un poco más vinculado a lo que va a tratar en los otros capítulos. Y bueno, pues sí es inevitable que reflexionemos a partir de Mannheim con la coyuntura que estamos viviendo actualmente, porque creo que sí es importante. Y que, bueno, no considero que debamos centrarnos en eso, porque pues como dice Omar, o sea, solamente tenemos como algo preliminar de todo lo que está ocurriendo y que tal vez podamos tratarlo ya propiamente en el capítulo donde Mannheim habla sobre la administración pública y el Estado, que ahí también hay una dimensión política muy importante en el autor. Y bueno, pues creo que si alguien tiene comentarios, pues sí sería eh, bueno que participaran. Siempre estamos abiertos a toda esta cuestión del diálogo. Sí, bueno, pues a mí me gustaría empezar como comentando pues esta sección del capítulo primero que leímos, pues nos va a hablar de el control del inconsciente colectivo como problema de nuestra época. Lo que me gustaría comentar de forma general aquí es cómo, pues en cierto modo está en ascenso la idea de que hay un inconsciente colectivo. Pues no es como, mm, pues no es como un planteamiento tan original de Mannheim, sino que ya en la época se discutía sobre que había un pensamiento colectivo, pero lo que problematiza Mannheim es que cómo también incluso intelectualmente surge esta noción, ¿no? De que hay pensamientos colectivos y sobre todo no solamente como señalando una obviedad sociológica, ¿no? Que después otros autores eh, pues criticarían o formularían, sino en el sentido del rompimiento de pensamiento único, ¿no? Y de entrada, pues nos va a hacer como la diferencia entre el plano de los intelectuales o de lo que se podría decir que son problemas intelectuales, las rupturas filosóficas, las rupturas que hicieron dar cuenta de nuevas formas de conocer el mundo en el terreno de las disciplinas, es un plano, ¿no? Y por otra parte, señala que culturalmente hay otro plano, no necesariamente desligado, pero es otra dimensión analítica, en el sentido de que estos rompimientos, pues obviamente no fueron como homogéneos en la sociedad, sino que en el grueso de la sociedad, esta ruptura de pensamiento único se vivió más ligado a la ruptura del pensamiento religioso, ¿no? Católico, hegemónico, que pues sabemos en la narrativa convencional pues se nos presenta como, pues sí, la forma hegemónica de ejercer un sistema de creencias, un sistema de pensamiento que pues históricamente se va a ir rompiendo con lo que hoy conocemos o en su tiempo también se empezó a conocer como el fenómeno de la ilustración. Este proceso pues históricamente es muy complejo, pero lo podemos asociar, no nos señala Mágina aquí, pero por referencia histórica sabemos como el uso político y social que emprendieron los llamados enciclopedistas, dándole a voz a filósofos que proponían otras formas de gobierno, de Estado, de incluso, pues, lo que señala aquí más obviamente, de rompimiento religioso, ¿no? E incluso el rompimiento que señala aquí Yamahem es rompimiento específicamente de la iglesia con la introducción de, pues, de un nuevo Estado, ¿no? O sea, no era un Estado ya plenamente eclesiástico, sino que pues, nos habla del Estado ilustrado. Yo, pues igual teniendo la referencia histórica, sabemos que es ilustrado, pues entre comillas, ¿no? Porque también sabemos los casos históricos de vino en un absolutismo ilustrado, en el que pues este posicionamiento de poder, pues en ocasiones iba, pues en contra de la iglesia, ¿no? Y pues esto es un proceso que llevó mucho tiempo, Uh, y, bueno, tan complejo es el proceso histórico, pero lo que importa señalar al margen, pues es que sí hubo un cambio de pensamiento, ¿no? Sí hubo algo que desató
que ya no fuera una o dos o pocas formas de conocer el mundo, el ser, la política o la cosmovisión. Después nos va a proponer otro concepto más o menos para encajar todo esto. No recuerdo si estaba relacionado con cosmovisiones o algo así. Constelaciones de sentido. Es como el término preciso que va a utilizar Mage posteriormente, pero es importante detectar para Mage pues este rompimiento histórico. Bueno, aquí quisiera pues ya escuchar un poco otras voces que piensan particularmente de lo que Mage señala de este proceso. No, nadie quiere hablar. Bueno, yo sí tengo como un comentario. A mí me gustó cómo explicaba esta cuestión Mannheim, porque precisamente, como dice Omar, toda esta dimensión de la ilustración, pues no nada más fue un movimiento intelectual que se quedó allí en las universidades, en las academias, o en esta dimensión de los intelectuales, sino que también todo este cambio que nos menciona Mannheim es que a la vez que este estado absolutista instauraba su propia interpretación del mundo, pues ¿qué es lo que estamos viendo? Que no solamente están interviniendo estas dimensiones de conocimiento cognitivas, sino que también estamos viendo un cambio en la formación de cuadros políticos, o como dice él, partidos políticos, pero eso ya es como un concepto más del tiempo de Mannheim y no del proceso histórico del que está hablando, ¿no? Pero aún así es importante mencionar justamente esto, que con la idea de la secularización y toda esta cuestión de las divisiones sociales, pues también estamos viendo que empiezan a surgir nuevas fracciones políticas, nuevos grupos políticos que se van oponiendo. Y creo que eso es importante porque, como menciona Mannheim anteriormente, esta cuestión del punto de vista sociológico, pues, ¿qué es lo que nos dice? Que los grupos van empezando a diferenciarse, o esta cuestión de la distinción, y a la vez que va propiciándose esta distinción, pues también se van oponiendo los diferentes puntos de vista, no solamente, como decíamos, en la dimensión eh, cognitiva, sino también política. Entonces creo que ese punto me parece importante porque es la intención que nos quiere mostrar Mannheim, ¿no? O sea, que todo grupo social o sea, la posición en el que esté, necesita definirse a sí mismo en términos, como dice él, de fundamentos filosóficos. Creo que eso es como que lo más rescatable o lo más importante que me pareció de esta parte, porque ya lo demás es como más la propuesta metodológica para para los capítulos que siguen. Eh, Hola, buenos días. No sé, buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Sí, Sí, sí se este, escucha. Ah, vale. este, Eh, ¿me permites un segundo? Es que, este, o sea, entendí que te di el micrófono, pero creo que otra persona también solicitó, pero los botones aquí me cambiaron muy rápido, no sé si por error, le di cancelar a quien me solicitó hablar, pero si no, que vuelva a solicitar la palabra, porque no, me cambió muy rápido los botones, no sé si alguien más, creo que sí solicitó hablar y por accidente le puse que no, pero que vuelva a pedir la palabra, por favor. Pero bueno, ahora sí te doy la palabra, Armando. Vale, gracias. Bueno, sí, esta primera parte igual a mí me gustó muchísimo y creo que como la idea principal es cómo se cuestionó y debilitó la creencia en un orden objetivo del mundo, ¿no? Eso creo que a mí me parece la idea principal y creo que es lo que ustedes prácticamente dijeron. Y me sigue gustando mucho cómo lo sigue
narrando Mannheim porque da los dos ejemplos que aportaron este cuestionamiento de la creencia en un orden objetivo del mundo, ¿no? El primero es la iglesia, de cómo señala que pequeños grupos o pequeñas sectas surgieron y empezaron a cuestionar eso, y pone el ejemplo del protestantismo, ¿no? Eso es muy importante. Y otro factor que cuestionó este orden objetivo del mundo fue la noción del Estado, ¿no? Y eso me parece igual muy interesante porque ya aquí va metiendo la cuestión política del pensamiento, que posteriormente podemos hablar de esto. Y me agrada cómo esto lo centra en un problema de la multiplicidad de los estilos de pensamiento, pero que esencialmente con esto de el fin de que Dios fuese la idea central, y con este del Estado y del protestantismo, me agrada cómo señala en un momento en donde dice, de este modo ganaba la causa del progreso de la ilustración, lo que ustedes comentaban, que era al mismo tiempo una de las armas que esgrimía la ascendente burguesía. Ahí pone acento en la burguesía, y después menciona que todo esto llevó a cabo a, a que se hubiese un predominio del pensamiento racional en cada actividad cotidiana y no cotidiana. Pero después señala algo muy interesante, que ese tipo de pensamiento tal vez no predominó tanto del otro lado del campesino o del obrero. Ya no desarrolla más esa idea, pero a mí me pareció muy interesante. Y bueno, hasta aquí la dejaría con esta primera parte de este sub, no, ¿cómo es como un apartado de este capítulo? Gracias. Sí, igualmente, bueno, igual como tengo muy presente los comentarios que nos hacían desde antes de iniciar las sesiones, de explorar un poco la relación con el pensamiento de Norbert Elias. Recuerdo que hay un capítulo del proceso de la civilización de Norbert Elias que pues también nos va a hablar pues de estos cambios, ¿no? De la aristocracia, pues no sé, clásica del modelo alemán y de otros países, pues a una pues consolidación como de un estado más moderno, ¿no? En general, pero pues aparte de los que se justificaron, ¿no? Con estas ideas de la ilustración y pues de entrada lo similar, ¿no? Que es Amage, analizando, y yo creo que en cierto modo resumiendo, pero no reduciéndolo, este proceso histórico señalando que, bueno, si en algún momento los estados medievales se legitimaron mediante la guerra, mediante el despojo a territorios, pues de una forma más franca, que yo creo que porque este proceso estamos viendo que no deja de ser vigente la invasión a territorios, pero en este periodo de modernidad, lo que nos va a decir Elías es que pues llega un punto en que no es que se civilice, ¿no? Exactamente, sino que estos estados necesitan otra fuente de legitimación, ¿no? Y en este libro del proceso de la civilización nos va a hablar un poco del papel del Estado, ¿no? También en ese papel. Y nada, solamente señalar la problemática que abordan en común, también en este punto particular, tanto Norbert Elias como Mannheim, ¿no? Y, y bueno, también más adelante comentaré un poco más de Norbert Elias, porque también cuando queramos analizar un poco de la coyuntura de Rusia ahorita, pues también pues, Elías sí problematizó, hizo una especie de teorización ahí, incluso desde la sociología del conocimiento, de lo que significó la Guerra Fría, ¿no? Que había implicaciones pues de conocimiento ahí, ¿no? Que después sería interesante también abordar, pero que bueno, lo hemos comentado desde el inicio, ¿no? La semilla, ¿no? La influencia posible de este pensamiento, pues está también en la obra que estamos viendo, ¿no? De Mage, ¿no? Y bueno, aquí no sé si alguien más quiera comentar algo. O si no, bueno, pues igual profundizando un poco en lo que va a seguir desarrollando Mage, pues aparte de estos cambios, pues a nivel morfológico en el Estado, la relación con la Iglesia, perdón si ibas a comentar algo, Germán. Sí, me pareció importante lo que mencionaba Armando, porque justamente lo que nos explica Mannheim es cómo
cómo todo este proceso de la modernidad, de la ilustración, nos muestra que de la visión objetiva, bueno, intención objetiva de la religión, pues se trasladó esta ficción o esta, como mencionas tú, legitimidad religiosa, pues se pasó a una secularización de esa legitimidad y de la iglesia se pasó al Estado. Pero también creo que es importante que menciona Mannheim que toda esta revolución simbólica, porque cambió la forma de pensamiento, es que la respuesta ya no estaba en esa visión religiosa, sino en el individuo. Y creo que eso también como cambio de, de conocimiento, creo que es importante mencionarlo, ¿no? Porque justamente es lo que nos dice Mannheim. La respuesta ya no estaba en una visión externa o la respuesta ya no era una cuestión externa, sino más bien interna. Y que también es importante como esta subjetividad religiosa se seculariza, pero sigue permanente. Creo que eso también sería importante definirlo porque precisamente Mannheim ya no lo menciona tanto, pero por ejemplo, si queremos analizar a los intelectuales ya como grupo, es algo que sí pone muy fuerte esta Sapiro y que tú, cuando al principio nos hablabas de Sabater, me parece. Sí es importante, ¿por qué? Porque precisamente Sapiro menciona cómo esta dimensión de la secularización de la ética religiosa o de la subjetividad religiosa en el individuo, particularmente en los intelectuales, pues es problemática. ¿Por qué? Porque ahí empieza la cuestión de la conciencia de sí y cómo eso permite tener conciencia de su mundo externo. Pero eso ya no, o sea, bueno, vaya, eso creo que ya no lo profundiza tanto Mannheim, pero creo que sí se vincula un poco con esta idea del inconsciente colectivo, que a mí particularmente siento que Mannheim no nos define como tal, y creo que pues por la naturalidad del capítulo, tal vez lo mencione después, que se podría definir como inconsciente colectivo, porque sí, yo creo que no es la idea de inconsciente tan vinculada, o sea, sí vinculado al psicoanálisis, pero no reducido solamente a esta visión psicoanalítica, sino también una predominancia pues ya sociológica de este enfoque del inconsciente colectivo. Sí, precisamente de lo que comentaban entre Armando y tú, Harumi, pues sí, de nuevo, tomar en cuenta, aunque no hay una interpretación única, pero del proceso llamado de secularización, creo que en cierto modo se comprende, pues en clave un poco de lo que habla Maje, ¿no? Algunas cosas, otras no tanto, pero pues igual se ve la influencia de, pues veíamos también desde la primera sesión, ¿no? La influencia de las discusiones de la sociología de la religión propuestas por Max Weber, que pues va a ser como el núcleo en parte de lo que él analizó de los cambios en la religión protestante. No es el, como duro de este libro de la ética protestante, más anteriores a lo que describe, sí fueron trasladando sentimientos religiosos, actitudes y sobre todo valores al plano, pues, que podríamos decir subjetivo. Y pues entonces ahí sí podríamos hablar que sí, hay cosas enlazadas a la secularización, pero hay que enlazar esto, ¿no? De repente ciertas sentimientos que la religión te brindaba, te proporcionaba, pasan a ser terreno de tu autodefinición, de tu autorreflexión o incluso de tu culpabilidad, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? Y otra cosa que quería señalar también, igual también recordando algunas cosas de teoría política, que estamos hablando de este papel del Estado, como intelectuales de la época, pues de este periodo de ilustración, hacen analogías muy fuertes de la definición del Estado como si fuera una nueva institución religiosa. Se me ocurre muy claramente John Locke,
cuando nos dice que el Estado es como el buen padre, ¿no? El buen Dios casi, ¿no? Es como que es una analogía muy clara en este pensamiento de filosofía política que también hubo en otros casos que pues me parece que sí aportan pues evidencia histórica, ¿no? Esto que va comentando un poco Magno, ¿no? Bueno, aquí le doy la palabra a Carlo Magno. Bueno, todavía no pensaba, o sea, solicité el micrófono, pero me espero un ratito, estoy buscando como las referencias para lo de inconsciente colectivo, entonces ahorita comento. Sí, sí, igual yo pensé en esta parte creo que sí, uno de los autores famosos que propone inconsciente colectivo es Jung, aunque pues sí en un sentido pues un poco diferente, ¿no? Pero lo que importa señalar es que sí había referencias de que se estaba discutiendo, ¿no? Este concepto, este término, pues en varias propuestas, ¿no? No solamente en sociología, en psicoanálisis, pero pues igual deriva también creo que lo comentábamos en la primera sesión, de este concepto alemán. Bueno, también hay derivaciones de esto que le llamaban el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos, que pues también en el pensamiento literario se tradujo como en el pensamiento popular, ¿no? Del pueblo, ¿no? También hubo ahí teorizaciones que abordaban que ya el pensamiento era algo colectivo y que algunos trataron de definirlo en términos de nacionalidad o grupos raciales o etcétera, pero ya estaba presente esa idea de que había formas de pensamiento colectivo que influían pues, en procesos sociales pues, complejos, ¿no? Y que además, como señala Mage, se estaban diversificando y entrando como en terrenos pues tanto de alianzas como conflictos, ¿no? Es lo que es importante señalar aquí. Eh, y bueno, sí, el siguiente punto es precisamente eso, ¿no? Cómo fue el proceso de diversificación de lo que llama el estilo de pensamiento, pues ante estos procesos que bien nos recordó Armando, pues son los propios del proceso general de la modernidad y que pues iban a representar, lo va a comentar un poco más adelante Manje, que pues ciertos grupos sociales ya no se pusieran de acuerdo en definiciones comunes, vamos a llamarlo así, de mundo o de realidad social, porque no solamente porque estuvieran involucrados sus intereses, ¿no? Que es algo, pues, es abordar nada más la parte materialista, pero también en decisiones, aquí el énfasis que pone imagen es en la cuestión religiosa y en la búsqueda de sentidos generales de la vida cotidiana, que sería donde se presentan estas divisiones, ¿no? Que recuerdo un profesor que igual nos comentaba alguna vez que los conflictos políticos que más duran, que más se ha comprobado que pues son casi imperdonables estos conflictos entre quienes están involucrados, es cuando ya se involucran las cuestiones religiosas, ¿no? Y cuando se tienen prácticas tan arraigadas que pues en la vida cotidiana no están dispuestos a pues a dejarlas, ¿no? En este proceso de modernización, pues por ejemplo, bueno, no me quiero desviar tanto del tema, pero pues se señala mucho que para Occidente ha sido en los últimos años un gran problema entender el pensamiento musulmán, ¿no? Porque hay una carga de prejuicios ahí y pues incluso conviviendo en las mismas espacios sociales, pues hay muchas cuestiones arraigadas que diferencian a los musulmanes de los muy raros que pues no dejan en parte sus tradiciones y, bueno, yo creo que las dos son tradiciones, ¿no? No podemos considerar que una es más avanzada que otra, pero no hay que perder de vista esto, ¿no? Que lo cotidiano que plantea los pensamientos religiosos y las prácticas religiosas son lo que generan la más fuerte identidad y a su vez los más fuertes conflictos posibles
y es algo muy brillante que pues, han desarrollado muchos otros, pero que también podemos ver que está presente en Mayhem, ¿no? Y no es como no es fortuito o casual que como vida cotidiana, Mayhem asocia mucho la religión en este sentido, ¿no? Y la pues diversidad, la pérdida del monopolio católico y la diversidad de prácticas y de impacto en la vida cotidiana que él ha detectado en la modernidad, pues es algo que se va a reflejar concretamente en los estilos de pensamiento, ¿no? Incluso ahí nos remite a un artículo anterior que él había publicado en la revista que fundaron Max Weber, creo, pero pues ahí está también esa parte, ¿no? Traducir esa parte de religión, vida cotidiana y cambios en los estilos de pensamiento. Es algo que, bueno, yo sí quisiera un momento puntualizar ahí y que sería la clave para entender un poco, pues, de esta sección del capítulo y lo que desarrolla después Maher, ¿no? Bueno, no sé qué quieran comentar alguien más. Bueno, creo que también podríamos recuperar un poquito cuando empiece a hablar sobre el punto de vista sociológico, porque ahí es donde precisamente pone sobre la mesa esta cuestión de lo inconsciente y de la irracionalidad de la racionalidad, que eso también me pareció importante. ¿Por qué? Porque él cuando nos habla sobre esta dimensión individualista de la sociedad moderna, pues lo que nos dice es que este conocimiento del individuo pues parece en sí misma una ficción, porque no contempla que el individuo pues se crea a sí mismo en relación con otros o con su grupo al que pertenece. Y me parece importante esto que dice que en el análisis ya propiamente sociológico, pues hay que contemplar que la acción o las prácticas, como se quiera ver, pues siempre hay una influencia oculta inconsciente, volitiva y emocional. Y también eso se vincula con la crítica que él hace de los psicoanalistas de esa época, o sea, definiendo solamente un cierto tipo de psicología, no se quiere decir que el psicoanálisis que se dio después no contemple esta perspectiva colectiva, pero al menos en ese momento a mí sí me pareció interesante que critica esa visión de que no hay un sentido del porqué de la investigación o del porqué del conocimiento. Porque justamente algo que me parecía importante es que pues Mannheim pues lo dice, ¿no? El individuo pues tiene una necesidad de conocer, de conocerse a sí mismo y de conocer a su entorno, pero siempre hay una finalidad del por qué. Y creo que eso también resulta importante porque justamente él nos menciona que como investigadores, si es el caso, pues siempre estamos inmersos en una realidad y no podemos dejar de lado pues todos los valores que nosotros cargamos y cómo eso se relaciona con las prácticas que podemos ver o el enfoque que le podamos dar a la investigación. Creo que eso también me pareció importante, o sea, las situaciones por las cuales se busca el conocimiento y que eso lo vincula pues ya propiamente a definir lo que es ideología y lo que es utopía, porque eso es lo que se vincula ya con con las acciones, pues principalmente de los intelectuales, que han sido los que han llevado como que la discusión más encarnizada, ¿no? O que, vaya, son los que más se dedican, porque también, como decía Armando, ¿no? O sea, solamente hay ciertos grupos sociales que pues lograron tener este pensamiento secularizado o racional, pero ¿qué hay de esos grupos sociales que todavía tienen una predominancia a dar respuestas religiosas, ¿no? O sea, también ese conflicto pues se va viendo y aún hoy se va viendo, ¿no? Porque puede ser que no sea la religión
cristiana la respuesta, pero sí hay una visión, como decía Omar, una visión religiosa del Estado, de la nación incluso, ¿no? Que es lo que se discute hoy en día con esta cuestión de la globalización. Es como el punto fuerte, ¿no? Como esas ficciones secularizadas, pues también impregnan un poco las visiones del mundo y cómo se está construyendo el conocimiento a partir de esa relación. Bueno, creo que ya más o menos formulé mi idea. Es que sí me pareció que es importante profundizar en lo que mencionaba Harumi sobre el inconsciente colectivo, o sea, de que Mannheim como tal no lo clarifica, o sea, no hace una definición o no esclarece a qué se refiere, pero pues a lo largo de todo este apartado es el tema, o sea, es el tema, es el inconsciente colectivo, entonces, este, pues digamos, bueno, como la interpretación que yo hago, es que sí, o sea, tal vez retoma el concepto por el auge que tenía el psicoanálisis, pero yéndonos más a que la palabra inconsciente se refiere a no tener conocimiento, eh, y que Mannheim lo que está haciendo es una propuesta de conocimiento, o sea, de cómo conocer, digamos, la realidad social. Pues creo que tal vez no sea tan complicado, este, pues ver que la referencia es hacia esta incapacidad o como actuar ciego, una forma de actuar sin conocimiento, sin el conocimiento de las situaciones eh, que resultan en en formas de pensamiento particulares. Eh, y esto, bueno, pues la palabra colectivo evidentemente pues se refiere a los grupos, este, que hay pues grupos que tienen no solamente formas de actuar particulares, sino también formas de pensar o ideas. eh, y pues la teoría, bueno, sí, la teoría de la sociología del conocimiento, pues es que esas ideas, digamos, no surgen en el aire, sino que tienen o pueden encontrarse ciertas bases sociales para esas ideas. Em, y entonces, el propósito, digamos, de la ciencia social, de la sociología del conocimiento, pues es conocer precisamente esas bases o esas situaciones que determinan ciertas ideas. Este, entonces, pues sí, aunque quizá actualmente el concepto incluso suene como pues ya un poco anticuado, lo podríamos como tal vez intentar cambiar o intentar actualizar o buscar alguna otra forma más pues, sí, adecuada de dirigirnos a em, pues a ese problema, al problema de pues las acciones que llevamos a cabo o que se hacen comúnmente sin tener esa conciencia o sin tener el conocimiento de las bases pues que las orientan, que las determinan. Sí, esto que comentas, pues yo me atrevo a decir que incluso es lo más relevante que más o menos se propone Mannheim discutir en esta sección, en el sentido de que, bueno, yo lo leí como en la clave de que, precisamente citando el caso de la ilustración, nos va a hacer ver que la sociología del conocimiento, o lo que más o menos está intentando explicar Mannheim aquí, es que no es el proceso de ilustración y de progreso el que hizo surgir, pues digamos, esta autoconocimiento o esta autodefinición de intereses de grupo,
sino que fue la misma conflictividad política que estos grupos, esta base social como motor de la evolución del pensamiento, ya sea que se trate tanto de alianzas como de conflictos. La base social es estrictamente, o no estrictamente, pero sí muy incorporado a lo político. Y es cuando ya nos va a señalar que pues la incorporación de la ciencia, el avance en la ciencia, aunque el discurso dominante históricamente sea el progreso, la ilustración, eh, tiene más de conflicto que de otra cosa, ¿no? De estos factores de progreso automático y lineal hacia el futuro, ¿no? Sino que, y lo va a desligar en el caso del pensamiento de político, económico, refiriéndonos a dos figuras, ¿no? Los cita, los referencia muy puntualmente, que es pues a Carlos Marx y a Adam Smith, como dos personajes que sugiere ahí desenmascararon, ¿no? Procesos sociales en un interés guiado, sí, por causas científicas, por las justificaciones que había en su época, y al mismo tiempo políticas, o sea, incluso hoy eso sigue siendo lo más problemático al leer e interpretar, pues, estos dos personajes, ¿no? A Adam y Smith y a Marx, ¿no? Y pareciera que, bueno, de entrada pareciera que son dos posturas antagónicas, se nos ha vendido como pues dependiendo de la orientación que cada uno tenga, como el ángel o el diablito, pero ya concretamente lo que nos dice Mannheim es que pues esta economía política, ya como ciencia, ya como aplicación práctica, conoció una popularidad no solamente por las figuras de Smith o de Marx, sino de que los grupos sociales ya buscaban argumentos para desenmascarar, para criticar, para cuestionar a su vez a otros grupos, ¿no? Después, bueno, estoy adelantando un poco, pero pues esto nos lo va a poner en términos de que esos procesos estuvieron enmarcados en el proceso particulares de ideología y de utopía, pero me parece relevante esto, ¿no? Que figuras de este calado que llega a citar Mange, los pone como parte de un proceso que también hay que analizar, ¿no? O sea, ya tuvimos a una economía política que esclareció aspectos de la realidad de forma científica, pero también habría que ver que propuso problemáticas políticas, ¿no? Que a su vez generaron otro nuevo tipo de conflictos, ¿no? Bueno, aquí no sé qué opine alguien más. Sí, yo. Tal vez en lo que diré sea un poquito repetitivo en lo que mencionaste, pero es que ese sí me parece muy, muy, muy interesante, de cómo todo lo que mencionó Carlos Magno se relaciona como tal con lo que señala Mannheim, con los procesos que él señala, ¿no? Porque me parece interesante cómo menciona que el Estado y el avance de la democratización, que nunca nos dice como tal qué es, ¿no? Estaría interesante por otra cosita, pero menciona cómo el Estado y el avance de la democratización implicó que él le llama partido político, como decía Harumi, tal vez esta no sea la palabra correcta, pero crease un credo filosófico de sus fines políticos y que esto le diese una concepción del mundo. Y cuando menciona esto, hace referencia a las doctrinas políticas, ¿no? Que es el liberalismo, el conservadurismo y el socialismo. Y ahí ya menciona otro factor importante, que cómo esto se une o tiene la necesidad de una base científica. Y aquí habla de de la fusión de la política y la ciencia. Y pues bueno, ya menciona sus factores negativos, que una de esas es que las crisis que afectan al pensamiento político se convierten en crisis del pensamiento científico. Entonces, eso me parece muy interesante porque, como bien decías, esto se utiliza y él lo menciona como un arma intelectual, ¿no? En donde ciertos grupos son capaces de decir por qué están pensando o diciendo eso de acuerdo a su situación. Y esto provocó y menciona que la determinación social y la existencia del pensamiento se volviera más fácilmente visible. Y tal vez aquí esto sería
como respondiendo un poquito a lo que decía Harumi, del sentido del por qué se estudia el conocimiento, ¿no? Y bueno, ya después menciono los conceptos de ideología y utopía. Y bueno, ya hasta aquí la dejaría. Gracias. Sí, sumado a esto que comentaste muy bien, pues es la, pues digamos, conclusión preliminar que presenta Imagen es de por qué pues estos entrelazamientos son problemáticos, sí, precisamente porque habría un socavamiento pues intelectual, ¿no? O sea, no sé, lo comenta ahí que grupos que su adversario los está desnudando analíticamente, intelectualmente, este, yo tengo mis dudas, ¿no? Pero Mannheim sugiere que es sorpresivo, ¿no? Para quien está siendo analizado, porque se descubre como analizado y pues a partir de ahí tiene que elaborar una autocrítica, ¿no? Bueno, a mí mi cuestionamiento es como a partir de en qué momento, o si necesariamente el cuestionamiento del grupo adversario es el que desencadena la autocrítica, o si también son factores internos, ¿no? También hay que considerarlo un poco aquí, ¿no? Porque creo que Mannheim nos está presentando como un panorama de grupos enfrentados, pero creo que de momento no nos habla mucho de las alianzas, ¿no? Porque también habría que contemplar que grupos hicieron alianzas para solidificar determinados estilos de pensamiento, ¿no? De esto no nos habla mucho ahí, quizá es donde yo tenga ahí un punto crítico de momento, ¿no? Hacia margen, ¿no? Que quizá después sí logre aclarar esta inquietud que a mí me surgió, pero considerar como estos dos planos, ¿no? Alianzas y conflictos, ¿no? Yo lo pondría así. Y Y sí, volviendo que también ya después nos va a explicar, ¿no? En qué parte socavaría la parte intelectual, pues no sé, a mí me gustaría escuchar a alguien más que dijera cómo consideraría que se socava lo intelectual, pues en estas discusiones políticas. Por hecho, no recuerdo si después lo menciona, supongo que sí debe mencionarlo, pero a mí sí me parece rescatable este punto de la dimensión teórica de la política o de los grupos políticos, porque es justamente lo que mencionaban anteriormente, ¿no? La cuestión de la legitimidad y cómo, pues, el uso de la filosofía o de incluso de la teoría social, pues puede llegar a dar respuestas o a mantener la legitimidad a partir del discurso, como mencionaba yo la vez pasada, esta cuestión de la nominación, ¿no? O sea, al final de cuentas, el Estado y todos los grupos sociales necesitan eh, saberse a sí mismos o vaya, definirse a sí mismos y definir pues su propia legitimidad, que eso pues ya no propiamente no lo esboza, no lo, no lo, ¿cómo decirlo? No es lo central en Mannheim o yo más bien consideraría que sí es lo central, porque justamente ¿qué es lo que es la ideología? Pues eso, ¿no? La respuesta a la dominación o más bien esta idea de desconocer la dominación que se vive, que esa es como pues una idea de ideología. Y como mencionaba Carlos, eh, esta cuestión del inconsciente y un poco ya, a mí me recuerda un poco a Bourdieu a esta cuestión de saber hacer algo pero no saber por qué se hace. Tal vez podría vincularse por ahí, pero sí me parece importante estos vínculos que se tejen entre la teoría, sea filosófica o científica incluso, y la política, porque pues ya lo mencionaba, ¿no? O sea, el uso de la ciencia pues siempre tiene fines políticos, sobre todo en la cuestión tecnológica.
que lo podríamos ya ver con ejemplos más contemporáneos, ¿no? Y bueno, creo que sí habría posibilidad de que esto lo definiera más Mannheim, sobre todo en la cuestión en el capítulo de por qué no hay teoría política o ciencia política. Creo que ahí es donde esboza un poco y ahí se ve más como los límites en lo que cuando es política y cuando ya deja de ser político porque ya hay cierta estabilidad en un régimen social. Creo que eso también es importante, pero pues ya sería como que avanzar un poco más en el texto. Y también habría que ver em, este texto que menciona en una nota a pie, que es sobre precisamente el pensamiento conservador, que, o sea, sería interesante discutirlo ya después porque ya es como tal un caso de análisis que está abordando este Mannheim, ya con grupos, con actores ya propiamente más específicos, porque si ustedes notan, pues él mismo advierte, ¿no? Que este texto pues no es como tal una investigación finalizada, sino más bien como que un ensayo experimental, que eso me pareció importante, ¿no? O sea, a nivel metodológico me parece rescatable esta cuestión. Y también, pues otros aspectos metodológicos, pues como mencionaba, esta idea de conocer las experiencias de los individuos, pero no nada más quedarse en el nivel de la experiencia, sino cómo eso se vincula con la trama externa, ¿no? Pero eso ya son como cuestiones más específicas y más de metodología. Sí, sí, está muy interesante. Bueno, lo que seguía, bueno, es positivamente en el capítulo, pues, bueno, ya lo comentaste, como tal, las definiciones de ideología y utopía. Y creo que aquí hay, pues yo diría que una parte influenciada por Lukács y el marxismo, pero al mismo tiempo no, porque, pues si ustedes notan, considerando pues el contexto intelectual, igual considerando influencia tal vez de Weber, Mannheim no está proponiendo aquí el concepto general de ideología vinculado a clase social. Es decir, es en parte diferente a la ortodoxia marxista, pero sigue reconociendo que el papel ideológico está, la definición está vinculada a procesos de dominación, en el que, igual muy similarmente a lo que en una frase muy famosa de Marx puso, sí está vinculado a lo que se entiende como a lo inconsciente, que Marx no maneja ese término, pero pues en una famosa definición de ideología pone que la burguesía no sabe lo que hace, pero lo hace, ¿no? O sea, y es algo que igual contemporáneamente es una frase muy discutida por filósofos como Zizek, que pues habla de ideología retomando este término. Y el Mannheim, pues yo reconozco que está como una especie de perfeccionamiento, diría yo, de la noción marxista de ideología, en ese sentido, ¿no? En el que dije de Marx, ¿no? Porque igual otros autores han dicho que hay como 9 nociones de ideología en Marx y etcétera, pero creo que el concepto fuerte es ese, ¿no? En el sentido de lo que retoma Mannheim. Y utopía, pues sería como después nos va a particularizar que hay un concepto a nivel general, otro a nivel particular, pero una primera idea, un primer esbozo que nos va a introducir Mannheim, pues es las ideas o prácticas, elementos de sentido, recordemos que no está hablando de sentidos, que tienden a negar la dominación impuesta por quienes detentan una ideología. O sea, serían parte del proceso contrario, pero pues también en cierto modo es también lo curioso que me llama aquí la atención
es que no necesariamente involucra las palabras como liberalización o conceptos como politizado, pues no sé cómo explicar exactamente esto, pero pues también nos dice que digamos que hay algo en común con la ideología en el proceso de utopía, en que también hay procesos inconscientes, ¿no? En que no se accede por completo a un panorama de realidad y que defender algo desde la utopía también implica que no estás viendo otros procesos, ¿no? Que a lo mejor podrían complementar alguna propuesta, pues si lo ponemos en términos políticos, realista, ¿no? Y pues lo mismo, ¿no? Que rescata mucho el papel de los adversarios, que los adversarios se interpretan de una manera, entran en hoy se llama en términos de opinión pública, encuadres o framing o lo que sea, pero es muy parecido a lo que señala Mangel, ¿no? Que se aceptan particularidades de la realidad, mientras otros quedan en un plano inconsciente de acuerdo a las situaciones de grupo, ¿no? Y también esta cuestión que al menos en esta versión en español está traducido como situaciones, también analíticamente en términos conceptuales, destaca que es diferente a que lo llame intereses de grupo, ¿no? Sino que pone que son situaciones de grupo. Y bueno, aquí me gustaría saber qué piensan particularmente cuando Magen propone estas nociones, obviamente muy generales, de momento de ideología y de utopía. Rubén, no sé si quieres comentar algo aquí. Bueno, pues recuerdo que, o sea, no queriendo tomar como ya todo lo que sigue después, pero me gusta cómo lo define también al principio en el prefacio Luis Bird, que define a las ideologías como complejos de ideas que tienden a mantener el orden establecido, es decir, en este caso sería la dominación, y las utopías como esas complejos de ideas que tienden hacia la acción y a cambiar el orden, o sea, la dominación. Eso sería como que una especie de síntesis de estos conceptos. Pero pues yo no he leído tanto como que esta idea de la utopía, pero el de ideología, pues sí, como mencionas, ¿no? En estos debates del, del- de la corriente marxista, pues él mismo en el siguiente capítulo va definiendo los diferentes momentos de la idea de ideología o de cómo se va conceptualizando lo que es ideología, porque pues sí depende mucho del grupo el grupo que lo está definiendo. Y creo que eso también pues es otro de los puntos que rescata este Mannheim, que las ideas pues siempre están conectadas con las situaciones de los grupos, sobre todo pensándolo ya más en sentido pues sociológico, ¿no? Porque es lo que nos dice al principio, de que tenemos que conocer, pues sí, los ambientes externos, pero también cómo lo están viviendo los propios individuos. Y también, pues ser interesante, o sea, ya de manera contemporánea, pues ver cómo se definiría hoy día ese concepto de ideología y cómo se vive en los medios actuales.
sobre todo porque, pues creo que lo mencionaba Armando, ¿no? Cuando Mannheim habla de democratización, pues que lo mencionamos también la vez pasada, bueno, no recuerdo si lo mencionamos, esta idea de la democratización que permite de una u otra manera que podamos acceder al conocimiento, pero hoy en día pues tenemos otras variables. Con la televisión y con las redes sociales sobre todo, creo que es otro de los problemas que se pueden plantear. Ya pensando todo esto de sociología del conocimiento en nuestra realidad actual, pues sería como ver esas variables. Mm, Pues sí, bueno, yo recargo lo curioso que se me hizo que ya no vinculara la ideología a clase social, sino a situaciones, ¿no? Que pues contemporáneamente pues también sabemos que no es que haya caído en desuso o que sea completamente obsoleta la situación económica, pero que use la cuestión de situaciones, pues hace ver que el proceso es ultradinámico, ¿no? Que no son grupos estáticos, ¿no? Y que pues van cambiando dependiendo de los cambios políticos o sociales que haya, ¿no? Y pues de todo esto, también lo interesante es que Mannheim va a decir que pues ya como cerrando todo este proceso interpretativo, es que hay dos cambios que sí son súper evidentes y que son definitorios para lo que va a analizar. Nos va a decir definitivamente ya no hay un mundo intelectual unitario, por una parte, y por otra parte nos va a decir que cada vez se revela más los factores inconscientes de los procesos sociales, ¿no? Creo que son como las dos grandes lecciones que quiere dejar Mannheim al final de esta sección, ¿no? Y pues también igual un poco para comenzar a ir cerrando, también la cuestión que dice de qué es lo que ha surgido también en términos de lo que podría aportar la sociología al conocimiento o lo que se propone también analizar, pues son tres cosas, ¿no? En primer lugar, que empiezan a haber más procesos de autocrítica, por una parte, que hay nuevas interpretaciones históricas de las ideas y de los procesos sociales y que esto a su vez puede fundamentar una nueva epistemología o formular una epistemología propia para las ciencias sociales, para la sociología, que pues obviamente se diferenciaría de las otras disciplinas que él considera más funcionan en otro plano, ¿no? Y pues la sociología del conocimiento tendría que sistematizar estas dudas, es todo esto que sale a través de estas tres cosas, la autocrítica, hacer una nueva interpretación histórica de las ideas y lo que se discute a nivel epistemológico, como nuevas interpretaciones de los sentidos, pues que los grupos sociales dan conforme a sus estilos de pensamiento, ¿no? Es como la propuesta, ¿no? Dice, es lo que me voy a proponer a analizar en lo que resta pues, del libro, ¿no? De este ensayo. Sí, no sé qué piensas. Pues creo que sí es como importante esto de la situación, porque justamente lo que él intenta decirnos es eso, ¿no? Que no podemos eh, pretender dar una noción objetiva hasta cómo lo están viviendo los individuos. Y me recuerda un poco a este Collins, cuando dice que lo central en su sociología no es el individuo, sino las situaciones que viven los individuos. Porque también creo que es importante, como dice que pues toda esta cuestión de la división social del trabajo pues propicia que los individuos sean como decía Durkheim, ¿no? Un organismo, no son entidades separadas que actúan y de repente se relacionan, ¿no? Sino que más bien todo tiene un sentido, una configuración concreta de por qué hay diferentes espacios sociales y cómo se va configurando esa estructura, que es también algo que menciona Mannheim, y también me parece como interesante esta cuestión que él definía la sociología del conocimiento como
como aquella disciplina que surge a partir de la duda y esta necesidad, de, pues, vaya a eliminar la incertidumbre y la inseguridad, qué es lo que resulta de, pues, ya no tener una visión objetiva del mundo, o bueno, ya no una respuesta del porqué del, de los individuos o del ser humano. Mm, Y bueno, algo que, pues igual como, igual lo último que podríamos comentar es que igual por la situación coyuntural, mencionaba que a mí sí me llamó la atención de lo que señalaba Fernando Sabater, que pues a propósito de estas, no sé si llamarlo así, pues autopercepciones de lo intelectual o reflexividad, que él señalaba que no había ninguna obligación moral como intelectual de ser de izquierdas, ¿no? Es decir, pues esto de entrada nos refiere varias contexto, para contextualizar históricamente, pareciera que el intelectual contemporáneo se le vincula a, pues al pensamiento de izquierda, ¿no? Cuando pues Sabater dice que no necesariamente es así. No sé si viste esa frase. Sí, sí la vi, sí la vi y, y pues también sí me recordó mucho a Sapir, a a los trabajos de Sapir y de Char, que precisamente pues sí no hay una obligación moral y se ha vinculado a esta idea del intelectual como el gran transformador o el reformador, pero pues también ya en términos empíricos pues hemos visto que pues el mismo Mannheim dice, ¿no? Los partidos políticos que tienen a su servicio ya prácticamente como una especie de figura que legitima a partir de las ideas, pues ciertas ya tendencias políticas más concretas, ¿no? Pero es que, no sé, pensar, oye, la idea de intelectual es como bien compleja porque pues ya no hay ¿cómo decirlo? Eh, ya no es como, pues sí, esa obligación de que sean de izquierda, pero pues es justamente lo que se mencionaba en alguna ocasión que leí, creo que Altamirano, pues cuestionaba, ¿no? Esa idea de que para muchos ya no había intelectuales hoy en día, pero pues más bien la idea es pensar cómo se ha transformado esa idea de intelectual y qué es lo que modifica esta idea de los intelectuales no solamente a nivel colectivo, sino cómo ellos mismos se perciben a sí mismos en pues todos los cambios sociales. Y bueno, pues ya es preferencia de cada intelectual, pues la batalla que va a pelear, ¿no? Si quiere ser de izquierda o de derecha, pero pues eso no lo definen como tal ellos en sí mismos, pero también es una estrategia narrativa de legitimarse a sí mismos. Que eso es lo interesante. Y creo que, pues, sí, aquí Mannheim no lo dice tanto, pero tal vez cuando hable de la inteligencia lo podamos discutir más a detalle. Sí, Ah, precisamente, porque, porque también esta cuestión de la tarea moral y todo eso, pues es lo que dices, es lo que dice Sapiro y mencionabas tú, ¿no? Esta idea de la culpa, porque ellos como acceden al conocimiento, pues tienen una forma de ver el mundo diferente. Pero pues al final lo que define al intelectual pues no es el intelectual mismo, sino todo lo colectivo que sucede alrededor de ellos. sí, bueno, a mí se me ocurrió proponer comentar esta frase de Sabater, en el sentido de que veo mucha justificación más política que como como una propuesta de aseveración filosófica o sociológica, porque
creo que en esos últimos dos terrenos, creo que habría muchos cuestionamientos ahí, ¿no? Igual, en ese primer sentido político, yo pues no soy tampoco un conocedor de la política de España, pero tengo conocimiento de que en los últimos 20 años ha habido como cambios políticos, algunos favorecieron al PSOE, al Partido Socialista, a algunos partidos de izquierda, pero una vez que estuvieron en el poder, pues según comentarios populares y opinión pública que de repente he visto en la prensa española, pues ciertas políticas públicas, ciertas medidas, pues decepcionaron, ¿no? O sea, la izquierda que se pensó como en los años 80 o antes en España, que iba a proponer cambios un poco más profundos, pues en realidad en esos periodos no logró hacerlos, ¿no? No logró convencer y creo que hoy se traduce en que ha perdido mucha legitimidad social y creo que eso se traduce pues en lo que en cierto modo dijo Sabater, ¿no? Y lo que en cierto han dicho otros personajes de España y yo creo que incluso peor, ¿no? Incluso parte de eso ha revivido a los pensamientos políticos de extrema derecha, ¿no? No solamente en España, sino en otros lados, ¿no? Considerar tanto por procesos reales, concretos, que los gobiernos de izquierda han fallado, por una parte, y tanto la opinión pública que se mueve pues a criticarla, ¿no? Ya sea con crítica franca o con escándalos. Creo que la izquierda española sí, un sector de ella está un poco deslegitimado. Creo que por eso no me parece tan día gratis que Sabater haya formulado pues esta aseveración, ¿no? O sea, y por eso yo lo entiendo más como dentro de su panorama político, porque si nosotros nos atreviéramos a llevarlo como una aseveración sociológica, pues yo creo que todo otros contextos nacionales, históricos, pues diría, pues no, ¿qué te pasa, no? O sea, o sea, los procesos de autonomización intelectual en otros países, pues no te permitirían, eh, pues decir que eres neutral, ¿no? O sea, sabemos de esta necesidad de, como lo señalabas, ¿no? Con Sapiro, ¿no? Que siempre ha existido ante las fluctuaciones históricas e incluso bélicas, pues que los intelectuales se posicionen, ¿no? O sea, o sea, para ellos, en otro contexto, sería insensato decir que no apoyo a ninguna fracción política, ¿no? O sea, y por eso era el punto de discusión sobre esto que comentó Sabater. Y por otra parte, como planteamiento filosófico, pues también demuestra el estrecho entrelazamiento que hay entre el pensamiento abstracto, que se quiere pensar a sí mismo abstracto, pero que en realidad tiene una base social ahí, ¿no? Y que, como señalan, por ejemplo, Randall Collins, el plantearlo como forma de aseveración filosófica abstracta y descubrir que no es un planteamiento tan universal, pues sí te pone a ver cuál es el papel del intelectual en términos de su impacto en la sociedad y su impacto en la opinión pública en este caso, que me parece que fue más lanzado ahí esta aseveración que hacer propiamente una aseveración filosófica o intelectual, ¿no? Y pues tiene que ver cómo la autorreflexión del intelectual o de los que se reconocen a sí mismos, pues no es estrictamente intelectual, como señalas con Sapiro, sino que tiene todo el trasfondo político ahí. Sí, justamente no se puede desvincular la actividad intelectual, o sea, intelectual en términos de el sujeto que accede al conocimiento, sino más bien intelectual en el sentido de que interviene en el espacio público, o en este caso en la política. Y sí, yo creo que más bien lo que intentaba de hacer Sabater era pues más bien como una estrategia narrativa política.
que pues es lo que estamos viendo pues en muchos espacios, ¿no? Ese desencantamiento por la izquierda, pero pues a final de cuentas parece que esa izquierda que ellos definían pues era una utopía. Y también creo que hay como que una ruptura entre lo que ellos definían como izquierda y lo que podría considerarse ya en términos empíricos como izquierda. Porque justamente en otro texto está Sapiro, pues define eso, ¿no? Los usos políticos de la noción de izquierda y de derecha, pero ya en cuestión de cómo el individuo los define. Y otra cuestión es cómo en el espacio social se va definiendo lo que es la izquierda y lo que es la derecha. Y las diferentes, como dicen algunos, ¿no? Esa escala de grises que se puede ver en la política. Que bueno, pues los intelectuales siempre van a ver a quien benefician, ¿no? O sea, como decía Bourdieu, ¿no? Los intelectuales siempre trabajan para sí mismos. O sea, ya viéndolo de manera realista, pues es lo que estamos viendo en muchos casos, ¿no? Y es lo que permite que también lo dice Mannheim, o sea, eso me parece que sí se puede vincular a esta idea de la movilidad social y pues ya con Bourdieu hablar de los desplazamientos, de los enclazamientos, o sea, cómo esa posición que ellas tenían en la que podían obtener beneficios, pues si un cambio político hace que esos beneficios ya no se mantengan o que no se propicien esos beneficios, pues ya hay una modificación en las alianzas ya políticas. O sea, ya pensando en como casos prácticos y más bien vinculándolo ya al caso de aquí de México. Y pues no dudo que en España pues suceda algo similar, ¿no? Como pues los intelectuales siempre están, eh, ¿cómo decirlo? O no están exentos de las modificaciones en su propia posición social, ¿no? Creo que eso es como importante. Y bueno, pues estrategias narrativas, pues, para la opinión pública, pues son inevitables, ¿no? Siempre hay que definirse cuando algo no está yendo bien, pues siempre hay que oponerse a eso, aunque vaya en contra de los propios ideales. Y aparte, bueno, igual, tal vez entrándole al argumento por la otra parte, digamos por la parte filosófica, o sea, si yo me puse en la posición de, pues me voy a tomar en serio la frase de Sabater, ¿no? O sea, vamos a suponer que yo voy a emprender una opinión intelectual o de opinión pública y Sabater me dice, no hay ninguna obligación de ser de izquierda, ¿no? Es como, ponle tú que lo tomo en serio, ¿no? Y creo que si lo tomas así en abstracto, tiene mucho de razón, ¿no? O sea, si tú te vas a proponer una empresa intelectual, no necesariamente tienes que replicar lo que un político de izquierda o de derechas, si quieres, porque creo que también mencionó derechas, lo que ellos te digan, ¿no? Sino que tú puedes, o sea, él lo pone como en términos de que se realiza una emancipación intelectual cuando trasciendes esos dos planos, ¿no? Sin embargo, pues no, no dejo de pensar como sociólogo de que eso requeriría una autonomía intelectual que yo creo que difícilmente algunos han tenido. O sea, la historia de los intelectuales, por más encumbrados que estén, por más, pues incluso posición económica favorable que tengan, su posicionamiento y sus ventajas simbólicas que obtengan de su misma condición intelectual, pues no pueden desligarse de cómo está estructurada la sociedad, ¿no? Y esto incluye pues las diferentes variaciones políticas que haya en su momento, ¿no? Y en la historia de Latinoamérica creo que no vi reacciones, pero pues creo que sobre todo en este contexto sería mucho más inconcebible que alguien dijera soy intelectual y pues soy neutral ante todas las situaciones políticas que ocurran en mi país, ¿no? Eso realmente lo veo impensable, improbable,
en América Latina, ¿no? Y sobre todo lo veíamos hace unos meses, pues en Colombia, ¿no? Las que nos invitaron a esta charla y pues lo que se comentaba era que, pues, cómo te posicionas si quieres interpretar algo de tu país y en tu país determinado, en tu gobierno de determinado perfil, está legitimando represiones, está desapareciendo a estudiantes, está asociándose con grupos de dudosa ingresos económicos, etcétera. ¿Cómo permaneces intelectualmente y éticamente, sobre todo, neutral ante eso, ¿no? Yo creo que no se puede, ¿no? O sea, esta aseveración de permanecer neutral ante pensamientos de izquierda o derecha, pues sí eh, es aconsejable en términos muy abstractos, pero en términos concretos parece que no, pues no existe eso, ¿no? Es algo que no vamos a ver, ¿no? O es una situación que no puede durar mucho tiempo, si es que se llegara a presentar el caso. Sí, pues es que justamente no viven en abstracto, ¿no? Y no viven aislados del mundo, que es justamente lo que intenta decirnos Mannheim, que todo individuo, todo sea intelectual o una persona común y corriente, pues no vive en sí mismo y para sí mismo. Siempre está el medio social que le da visiones del mundo con el que se va a formar. Y creo que, y creo que sí, pues esta cuestión de mantenerse objetivos porque no te gusta cómo está funcionando la política, pero pues es que no estás comprendiendo cómo funciona la política, que creo que es algo que muchos críticos han dejado de lado y que eso ya me gustaría discutirlo más a fondo con el capítulo este de Mannheim, donde habla de la administración pública y el Estado, porque él justamente nos dice eso, cuando un partido político entra al gobierno, deja de hacer política. ¿Por qué? Porque ahora va a administrar ciertos recursos que son con los que va a gobernar. Y creo que esa discusión de lo que es político en el gobierno, en el estado o a nivel estatal, me parece muy vigente para pensarla hoy en día. Y pues es un capítulo que pues todavía no vamos a abordar, pero que creo que esa discusión ya se puede llevar como que a algo más, a profundizar más en ese aspecto, ¿no? Que es como menciona igual, aquí hay creo que es una nota a pie de página, donde habla del, del gobernante, pues, pero ya como que a nivel carismático, y el administrador público, bueno, y la burocracia, algo así, pensamiento burocrático. Sí, el burócrata administrativo y el líder político, cómo lo contrapone, y eso ya lo profundiza después. Pero bueno, la idea, la idea a la que quería llegar, pues era esta, ¿no? Que muchos intelectuales en ese afán de querer mantenerse neutrales, pues es porque ya no creo que sea tanto porque choque con sus ideales, sino más bien por la opinión pública. Creo que aquí sí es como un cuestionamiento que yo he pensado bastante, que en qué medida sí es que choque con los ideales del intelectual, y en qué medida es la influencia externa de la opinión pública la que define los nuevos intereses. Que ahí ya, pues supongo que a nivel filosófico sí debe discutirse, pero ya a niveles prácticos, pues sí, como tú dices, ¿no? No hay empíricamente una prueba de que diga que tal intelectual pues se mantuvo al margen y nada, ¿no? O sea, el propio Bourdieu lo hace con Heidegger, con este estudio que hace de Heidegger, ¿no? Y como él a la vez que no criticaba a la, la Alemania nazi, pues se volvió parte de esa ideología. Y ya cómo se va interpretando su filosofía, o cómo se hace una doble interpretación que es filosófica o es política, dependiendo de pues quién lo esté criticando. Pero sí o sea, estoy de acuerdo contigo en que no hay, que esta cuestión de la neutralidad, pues a final de cuentas es una ficción. Y es una estrategia pues narrativa que ya están usando casi hoy todos los intelectuales.
pero pues al final de cuentas es más como que una idea política que una cuestión filosófica, o habría que ver eh, si ha cambiado algo en su visión eh, pues filosófica. O sea, se me ocurre pensar, por ejemplo, en el caso de Roger Bartra, ¿no? O sea, al principio se las daba que muy de izquierda y acá, y pues ahora ya vemos que ha cambiado sus ideales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya no pueden, ya no tiene como que ciertos beneficios, o habría que ver en su trayectoria qué fue lo que cambió para que su ideología política o sus tendencias políticas cambiaran. Que bueno, o sea, de eso se puede discutir mucho y por mucho tiempo. Chayote. Bueno, no sé, no me consta, pero sí, también. O sea, no nos re- consta, pero ahí está la prueba de que sí, de que sí hay, o sea, es que sí, vaya, es lo que nos dicen todos los que hablan sobre intelectuales, cuando ya no hay beneficios, o sea, el propio Charle creo que sí lo habla en del nacimiento de los intelectuales, o sea, cómo si se cambia, si hay un cambio de tendencia política por la movilidad social que pueden o no tener los intelectuales. Que creo que eso es súper importante porque es lo que estamos viendo hoy en día. Y pues a lo mejor antes no sabíamos cuánto ganaban los que publican en letras libres y ahora ya sabemos, pero pues eso ya no depende de nosotros, ¿no? O sea, ya es como que el análisis empírico lo que nos va a decir si es verdad o no que estos beneficios económicos pues influyen en las tendencias políticas. Y sí, bueno, yo cerraría comentando dos cosas, que es pues de entrada, pues igual siguiendo desentrañando el tweet de Sabater en la primera parte, ¿no? Que dice una condición, bueno, para emanciparse intelectualmente. De entrada es eso, ¿no? Los que han hecho sociología, los intelectuales, nos van a señalar cómo el intelectual parece un hombre o mujer, o como se defina, hecho a sí mismo, ¿no? Es decir, yo tengo la casi absoluta capacidad de emanciparme si renuncio o cuestiono compromisos morales y éticos, ¿no? Pareciera que es el camino autónomo, individualista, además parece, de posicionarse y de autoconstruirse como figura intelectual, ¿no? Como que el entorno no existe, ¿no? El entorno no definió mi pensamiento, sino que yo me autoliberé, me emancipé de obligaciones morales, que de entrada también señalar la palabra moral suena que lo que hay afuera es pensamiento coactivo, que te coacciona a pensar de tal forma, y no la gran libertad de autodefinirte, ¿no? Que te brinda, no sé, la filosofía, ¿no? Porque Sabater sabemos que es filósofo, ¿no? Y eso es por una parte, ¿no? Y otra, pues igual, yo creo que esto lo comentaremos después. Hace como 2 años ya tiene que me llamó mucho un artículo que salió en el periódico Milenio, donde no sé si todavía, pero le dan voz a este personaje morenista que se llama Gibran, no recuerdo su apellido, pero problematizaba la necesidad de crear, o sea, literal lo ponía así, necesitamos intelectuales de la cuarta transformación, este proceso del régimen político en México, que sabes que es su bandera, y eso ya de entrada también te sugiere que eh, hay una concepción desde la política en que también el intelectual no se ve como alguien que piensa libremente, ¿no? Sino que es alguien a quien podemos reclutar y que incluso necesitamos adoctrinarlo en nuestros principios, en nuestros valores, para que él sea la voz con argumentos que, que pues también ahí ya se cuestiona la condición de autonomía intelectual, pues que van a representar en el terreno académico y de opinión público nuestra postura, ¿no?
Y igual esto me parece súper curioso, ¿no? Porque es también la contraparte, ¿no? Como una figura política ya está concibiendo el rol de el intelectual como alguien a quien se recluta, ¿no? O sea, no como, o sea, eso también entra como en franco conflicto con este filósofo que se quiere autodefinir con base a su propio pensamiento. Y pues en pocas palabras es la escala de grises, ¿no? Que tú comentas de que no es blanco y negro, pero pues sí, esta condición intelectual se define mucho en cuanto a los parámetros de autonomía y heteronomía política, como también hemos comentado en otras ocasiones. Sí, es justamente lo que hace ya Sapiro en su trabajo, ¿no? O sea, propiamente no lo hace Mannheim, pero sí les interesa. Sapiro sí tiene algunos textos sobre justamente cómo ya en un nivel de campo intelectual, pues no es que seas totalmente este intelectual orgánico, que sí los hay, o sea, sí hay esta idea de intelectual orgánico, como mencionaba Omar, pero también está pues estos intelectuales que buscan autonomía y que están siempre en constante lucha, ¿no? Y que pueden hacer sus propios cuadros, independientemente de partidos políticos, sean de izquierda o de derecha, pero pues siempre la búsqueda de la autonomía siempre es como que la variable, eh, pues, que históricamente es la que ha definido al intelectual, ¿no? Esta independencia tanto del ámbito político en cuestiones de estos partidos políticos que cooptan intelectuales, pero también en cuestiones de autonomía del mercado, por ejemplo. O sea, que no sea el mercado, adaptarse al mercado, por ejemplo, de cambiar sus ideas por caerle bien a sus lectores y así obtener mayores ganancias económicas. O sea, son como que esas dos, esas dos tipos de autonomía que estamos viendo y que siempre están en constante transformación y que se pueden vincular incluso, ¿no? O sea, no porque tú seas eh, aliado de la 4T significa que no obtengas un beneficio económico, ¿no? Como pues anteriormente, pues si tú eras aliado de estos partidos de derecha, pues obtenías beneficios económicos. O sea, está como en la legitimidad en ambos sentidos, ¿no? Tanto política como económica. Y que pues ya en términos empíricos, pues son las... Sapiro es quien trabaja pues más esa cuestión, ¿no? Esta idea de cómo hay autonomía y hay heteronomía, pero pues en esas de dos variables, pues hay diferentes formas de la acción de los intelectuales, ¿no? Que pues ya lo habíamos mencionado en alguno de los vídeos de Facebook. Y que bueno, pues los intelectuales pues siempre piensan que existen por sí mismos y para sí mismos. Y en cuestiones empíricas, pues la verdad es que no, ¿no? Y valdría la pena que ellos fueran un poquito conscientes de todas estas condiciones colectivas que los determinan, sean de izquierda o de derecha. Sí, igual, tenía yo el gusanito ¿no? Pues porque es el tema de coyuntura y pues no por mame, sino que en el tema de Ucrania, desde semanas antes se manejaban algunas cuestiones de opinión pública que estaría interesante ver y no porque, no sé, yo me confieso que sé muy poco de lo que está pasando, pero pues bueno, parte de lo que estoy estudiando y, y de lo que estamos discutiendo aquí, pues sí refiere a que va a impactar en el sentido de quienes van a ejercer opinión pública o los que ya lo están haciendo a favor o en contra pues de determinada postura a propósito del tema Ucrania, pero pues yo creo que ya ese tema nos lo vamos a guardar
para la siguiente sesión, para comentarlo así, pues relacionar la lectura con, pues como hicimos hoy, con temas contemporáneos, actuales. Y pues nada, bueno, yo por mi parte con eso cerraría, ¿no? El pensar, pues este papel de los intelectuales, pues esa enunciación de Fernando Sabater, pues particularmente sí ya vimos que hay que discutir mucho detrás, ¿no? De este tipo de afirmaciones. Y pues nada, yo cerraría con eso. No sé qué quieras comentar finalmente, Germán. No, pues ya, ya por mi parte sería todo. Y ya hablar por ejemplo, el caso en el que vivimos actualmente con todo este rollo de Ucrania y Rusia, pues creo que valdría la pena revisar ese texto de Bourdieu, ¿no? De que la opinión pública no existe. Porque pues sí, justamente eh, estamos viendo como mucho bombardeo ideológico que pues está sujeto a intereses muy, muy concretos y muy específicos que sí podríamos como ver muy claramente. Y también creo que valdría la pena retomar toda esta idea de Mannheim del análisis sociológico, porque también he visto que se reduce mucho. Y lo he visto porque sigo a personas que son rusas, que incluso ya están diciendo que por qué a ellos los ven como los victimarios y pues la decisión no fue de ellos como pueblo ruso, ¿no? Sino más bien fue una decisión del Estado. Y también ahí sería interesante ver en qué medida las decisiones son de ciertos grupos y cómo obtienen cierta legitimidad, ¿no? Que eso también me parece importante, pero pues ya no, ya sería como eh, cuestión pues de hablarlo en otra sesión o en otro espacio. Y pues ya para el calendario, pues yo estaba viendo que el capítulo no es tan grande, bueno, no es tan largo, creo que es más cortito. O sea, no sé tú, Omar, si propones que lo leamos todo o igual nos quedamos en leer la mitad, un 15 días y la otra mitad en otros 15 días. Pues a mí me parece bien revisar pues todo. Sí, creo que no es muy largo. Sí, pues sí, entonces lo revisamos todo porque igual creo que solamente es como que la definición y ejemplos, ¿no? De los tipos de conceptualizaciones de ideología.